Me dijeron, tú eres fuerte, sobrevivirás. Me dejaron sola en el sistema estatal mientras ellos formaban nuevas familias. Ahora que mis obras valen millones, mi madre me envía una invitación de boda pidiendo donaciones. ¿No saben que en lugar de un cheque, les enviaré una orden de restricción? La noche en que dividieron nuestra familia no hubo gritos. No hubo platos de porcelana estrellándose contra la pared, ni llantos histéricos, ni siquiera esa tensión eléctrica y crepitante que suele preceder a una tormenta devastadora. Hubo algo mucho peor, algo que todavía me hiela la sangre cuando cierro los ojos 16 años después, hubo administración. Hubo una calma burocrática, fría y mortal, como el sonido seco de un bolígrafo rojo tachando nombres en una lista de inventario. Me llamo Berenice. Tenía 14 años esa noche de septiembre, y estaba sentada en el suelo de madera combada del pasillo de arriba, en nuestra pequeña casa alquilada en las afueras de la Ciudad de México. El aire olía a humedad y a la cena quemada que nadie había querido comer. En mis manos tenía un bloque de arcilla barata, grisácea y dura, que había comprado con mis ahorros en la papelería de la esquina. Intentaba moldear un zorro. Mis dedos, torpes y desesperados, pellizcaban el material tratando de darle vida, de formar un hocico inteligente y alerta, pero la arcilla se desmoronaba, negándose a mantener la forma, igual que mi vida en ese momento. Tenía 14 años y me concentraba en ese zorro de barro como si fuera lo único que importaba en el universo, como si al lograr que esa figura se mantuviera en pie pudiera evitar que los cimientos de mi casa se derrumbaran. Pero abajo, en la cocina, mi mundo ya se estaba acabando. Las voces de mis padres ya no estaban amortiguadas. Habían dejado de discutir hacía una hora y habían pasado a la fase tranquila y aterradora de la división de bienes. Era el sonido de un paciente muriendo en un hospital, el tono plano, monocorde, de la finalidad. Yo me quedo con el refrigerador, dijo mi madre, Soraya. Luego, sin cambiar el tono, añadió, y con Thalía. Su voz era aguda, impregnada de esa dulzura artificial y empalagosa que usaba cuando quería algo, o cuando hablaba por teléfono con sus amigas ricas para presumir cosas que no tenía. Thalía tenía 9 años. Thalía era fácil. Era la muñeca viviente de mamá, la niña de rizos perfectos que se dejaba peinar durante horas, la que sonreía para las fotos con una naturalidad ensayada, la que nunca cuestionaba nada. Escuché el sonido de una silla arrastrándose sobre el linóleo barato de la cocina. Una pausa. Un silencio que pesaba toneladas. Está bien, respondió mi padre, Ramiro. Su voz era más grave, áspera por el tabaco, con ese tono de autoridad cansada que siempre usaba para ocultar sus fracasos financieros. El refrigerador es tuyo, pero yo me llevo la camioneta. Y entonces, Griselda se viene conmigo. Griselda tenía 16 años. Era la mayor. Pero mi padre no la elegía por amor paternal, ni por un vínculo especial. La elegía por pura utilidad logística. Griselda ya sabía cocinar mole poblano, planchar camisas perfectamente almidonadas y, lo más importante, sabía mantener la boca cerrada mientras él veía el fútbol y bebía cerveza. Griselda no era una hija para él, era una sustituta de esposa, una sirvienta gratuita que no le exigiría sueldo ni seguro social. Contuve la respiración. Mis manos se detuvieron sobre la arcilla fría, que ahora parecía absorber el calor de mi cuerpo. Esperé. Esperé en mi nombre. Berenice. Esperé que alguno de los dos dijera, ¿y qué hacemos con Berenice? O mejor aún, en un mundo de fantasía que mi mente infantil fabricaba, yo quiero a Berenice, no puedo vivir sin ella. El silencio se estiró, haciéndose delgado y tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Solo se escuchaba el zumbido intermitente del motor del refrigerador viejo y la lluvia de septiembre golpeando la ventana del pasillo con un ritmo fúnebre. Esperé tanto que el silencio mismo se convirtió en la respuesta. Yo era el renglón en blanco. Yo era el artículo que sobraba en el inventario. Yo era el problema logístico que nadie quería resolver. ¿Y Berenice? Preguntó finalmente mi padre, pero no con interés ni preocupación, sino con la molestia genuina de quien encuentra un calcetín sin par al cerrar la maleta para un viaje. Berenice es, difícil, suspiró mi madre.
Podía imaginarla perfectamente haciendo ese gesto de desdén con la mano, revisando si se le había astillado una uña. Es demasiado callada, Ramiro. Me mira con esos ojos grandes y oscuros y siento que me está juzgando todo el tiempo. No es cariñosa como Thalía. Además, no cabe en el departamento de Roberto. Él dijo claramente, solo una niña pequeña, Soraya. No quiero adolescentes rebeldes. Yo no puedo con dos, gruñó mi padre, y escuché el sonido de una lata de cerveza abriéndose. Griselda ya es bastante gasto, aunque sea útil. Berenice es terca. Siempre está con esa basura de barro, ensuciando todo. Se parece demasiado a tu madre, Soraya. Tiene esa mirada de que nada le parece bien. Pues se parece a ti en lo necia, replicó ella. Mira, Ramiro, seamos prácticos. No tenemos espacio y no tenemos dinero. Berenice es fuerte. Es como la hierba mala, sobrevive donde sea. No necesita que la estén cuidando como a Thalía. ¿Entonces qué? ¿A la calle? No seas dramático, dijo mi madre, con esa frialdad calculada que me heló la sangre hasta la médula. El Estado tiene lugares. El DIF. Dicen que el albergue de la colonia Doctores no está tan mal. ¿Tienen talleres, escuela? Será temporal. Unos meses. Hasta que nos acomodemos, hasta que Roberto se acostumbre a Thalía, o hasta que tu negocio de carpintería despegue. El DIF, mi padre masticó la palabra, probando su sabor. No le supo amarga. Le supo a solución. Bueno. Supongo que es lo mejor. Le servirá de lección. Que se le quite lo rebelde. Que aprenda a valorar lo que tenía aquí. La realización me golpeó el estómago como un puñetazo físico, sacándome el aire. Mis dedos, resbaladizos por el barro húmedo, se espasmaron violentamente. El pequeño zorro gris se me escapó de las manos. No se hizo añicos contra el suelo de madera, la arcilla estaba demasiado húmeda y densa para eso. Samplemente cayó con un ruido sordo, húmedo y patético, plop, y se deformó por completo. Ya no era un zorro. Era solo una mancha gris informe en el suelo. Una masa sin identidad. Como yo. Bajé las escaleras. Tenía que verlos. Tenía que ver sus caras mientras decidían deshacerse de mí. Tenía que grabar ese momento en mi memoria para siempre, para que nunca, jamás, me permitiera perdonarlos por debilidad. La sala estaba transformada. Las fotos familiares habían desaparecido de las paredes, dejando rectángulos de pintura más clara y limpia, como fantasmas de una vida que ya no existía. Mi madre estaba guardando la licuadora en una caja de cartón, envolviéndola con más cuidado del que jamás me había dado a mí. Mi padre estaba enrollando los cables del televisor, concentrado, como si fuera una operación quirúrgica. Griselda estaba en un rincón, sentada sobre una maleta vieja, con los ojos rojos e hinchados, doblando mecánicamente la ropa de papá. Parecía un autómata. Thalía jugaba con su tablet en el sofá, ajena a todo, con los audífonos puestos y moviendo la cabeza al ritmo de una canción de moda. Ella ya estaba a salvo. Ella era la elegida. Berenice, dijo mi madre al verme. No se sobresaltó. No hubo culpa en sus ojos, solo un cálculo rápido, evaluando si iba a causar una escena. Qué bueno que bajas. Tu padre y yo hemos tomado decisiones difíciles por el bien de la familia. Me van a dejar en el DIF, dije. No fue una pregunta. Mi voz sonó extraña, ronca y metálica, como si perteneciera a otra persona, a una adulta que acababa de nacer en ese instante. Es temporal, mija, dijo mi padre, sin mirarme a los ojos, concentrado en deshacer un nudo del cable coaxial. Solo hasta que consiga un lugar más grande con patio. Ya sabes cómo están las rentas en la ciudad. Están impagables. Mentira, susurré. La palabra salió disparada como una bala pequeña. No me contestes. Gritó él, girándose bruscamente. Su rostro enrojeció de golpe,
las venas de su cuello se hincharon. La máscara de padre preocupado por la economía cayó en un segundo, revelando al hombre violento y corto de mecha que siempre había sido. Deberías agradecernos. Que estamos dando una oportunidad de tener techo y comida gratis sin que nos cuestes un centavo. Yo no tengo por qué mantener a nadie que no aporta nada a esta casa. Ramiro, cálmate, los vecinos, dijo mi madre, poniendo una mano sobre su brazo, no para protegerme a mí, sino para proteger su imagen pública. Berenice, sé razonable. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Vete a empacar. Solo una mochila. No te lleves basura, ni tus piedras, ni ese barro sucio. Y por favor, no despiertes a Thalía de su mundo, no quiero que se angustie. Subí a mi cuarto. Mis piernas pesaban como plomo. No lloré. Quería llorar, quería gritar, quería romper las ventanas, pero un orgullo frío y duro, un escudo que no sabía que poseía, se cerró sobre mi pecho. No les daría la satisfacción de verme rota. No serían espectadores de mi dolor. Tomé mi mochila escolar desgastada, la que tenía el cierre roto. Metí 2 cambios de ropa, mis jeans favoritos y 2 camisetas. Metí mi cuaderno de dibujo, casi lleno de bocetos de cosas que quería construir. Y, en un impulso masoquista, metí una foto antigua, arrugada, donde salíamos los 3 hermanos riendo en un parque, antes de que Thalía naciera y todo cambiara, antes de que la división comenzara. Antes de salir de mi cuarto, miré las paredes desnudas. Adiós, pensé. Pero no era un adiós a la casa. Era un adiós a la niña que creía tener padres. Recogí la bola de arcilla deforme del pasillo. La envolví en una camiseta vieja y manchada de pintura. Era fea, estaba rota, era una masa sin forma, pero era mía. Era lo único en esa casa que me pertenecía por completo. El viaje al DIF fue en el taxi de un amigo de papá, el Tuercas, para ahorrarse la gasolina de la camioneta. Nadie habló durante los 40 minutos de trayecto. El silencio en el coche era espeso, asfixiante. Miraba por la ventanilla pasar la ciudad gris, los edificios de concreto, los cables de luz enredados, y sentía que me alejaba de la tierra conocida hacia un planeta alienígena. Cuando llegamos frente al edificio gris de la colonia Doctores, con sus rejas altas oxidadas y la pintura institucional descascarada, mi madre ni siquiera se bajó del auto. Solo bajó la ventanilla eléctrica con un zumbido mecánico. Pórtate bien, Berenice. No nos hagas quedar mal, dijo, ajustándose las gafas de sol aunque estaba nublado. Si preguntan, diles que fue por problemas económicos severos. No des detalles. Y luego, subió el vidrio. Vi cómo el taxi se alejaba, expulsando una nube de humo negro, llevándose a mi madre, a mi padre, a mi hermana mayor y a la pequeña Thalía. Me quedé sola en la banqueta rota, con mi mochila al hombro y mi bola de barro en la mano. Tenía 14 años y acababa de aprender la lección más importante y brutal de mi vida. El amor de mi familia era condicional, una transacción comercial, y yo no tenía saldo suficiente para pagarlo. El albergue del DIF no era una casa. Era un almacén. Olía a una mezcla permanente de cloro barato, frijoles recocidos y desesperanza humana. La directora, una mujer con cara de bulldog y voz de sargento llamada señora Gordillo, me recibió sin una sonrisa. Aquí hay reglas, número 749, me dijo, señalando mi cama en un dormitorio con otras 12 niñas. No se corre. No se grita. Nada de dramas adolescentes. Y cuida tus cosas, porque aquí lo que se descuida, desaparece en 2 segundos. Esa primera noche, abrazada a mi mochila como si fuera un salvavidas en medio del océano, escuché los sollozos de las otras niñas. Lloraban por sus madres, por sus casas, por el miedo. Pero yo no lloré. En la oscuridad, apreté la bola de arcilla en mi mano hasta que mis uñas se clavaron en ella, haciéndome daño. Me prometí algo esa noche, una promesa forjada en hierro, nunca más sería la sobra. Nunca más dejaría que alguien decidiera mi valor. Un día, yo sería la que elegiría quién se queda y quién se va.
Los primeros meses fueron un infierno de soledad. Griselda me llamó una vez, a escondidas, 3 semanas después. Lloraba tanto que apenas le entendía. Me dijo que papá la hacía levantarse a las 4 de la mañana para prepararle el desayuno y lunch a ella y a sus obreros, y que no la dejaba ir a la escuela porque, primero es la obligación. Thalía nunca llamó. Mi madre me envió una postal genérica 6 meses después, una foto de una playa turquesa. Sin remitente. Solo decía, espero que estés bien y comiendo. Estoy muy feliz en Cancún. El mar es precioso. La rompí en 1000 pedazos y los tiré al inodoro. En el DIF, descubrí mi refugio en el lugar más inesperado, el sótano. Era un área olvidada, llena de polvo, donde arrumbaban muebles rotos y cajas de donaciones que nadie clasificaba. Allí conocí a doña Ofelia. Ofelia era una voluntaria, una mujer de 70 años con el cabello blanco recogido en un chongo severo, manos nudosas como raíces de árbol viejo y ojos que brillaban con una inteligencia feroz. Era ceramista retirada. Iba al albergue 2 veces por semana para enseñar manualidades a los niños perdidos, pero en realidad enseñaba a sobrevivir. Un martes por la tarde, me encontró en un rincón del sótano. Yo estaba temblando de rabia. Una de las niñas mayores me había robado mis zapatos y se había burlado de mi silencio. Tenía un plato viejo y despostillado en las manos, y estaba a punto de estrellarlo contra la pared con toda mi fuerza. «Rómpelo», dijo una voz a mis espaldas. Me detuve, sorprendida, con el plato en alto. Giré y vi a la anciana observándome con calma. «¿Qué?», pregunté, confundida. «Rómpelo. Es fácil. Cualquiera puede destruir, niña. Eso no tiene mérito. Tirar cosas, romper platos, abandonar personas, romper promesas, eso lo hace cualquier idiota con un poco de fuerza bruta». Se acercó a mí lentamente, tomó el plato de mis manos temblorosas y lo dejó caer al suelo deliberadamente. El plato se partió en 3 pedazos grandes con un estruendo seco. «Ahí está. Roto. ¿Y ahora qué? ¿Ya te sientes mejor? ¿Ya cambió tu vida? ¿Ya regresaron tus zapatos?». Miré los pedazos en el suelo de concreto. No me sentía mejor. Me sentía igual de vacía, igual de impotente. Lo difícil, continuó Ofelia, sacando un pequeño frasco de vidrio de su bolso de tela, lo que te hace valiosa, Berenice, es saber reparar. No para ocultar la herida, sino para honrarla. Para hacerla parte de la historia. Ese día aprendí la palabra kintsugi. Ofelia se sentó en el suelo, sin importarle el polvo en su falda, y me invitó a sentarme. Me enseñó que en Japón, cuando algo valioso se rompe, no se tira. Se repara con una laca especial mezclada con polvo de oro. No escondemos las grietas, me explicó mientras sus manos expertas mezclaban la resina. Las iluminamos. Las volvemos la parte más hermosa y fuerte del objeto. Porque haber sobrevivido al golpe te hace más bello que algo que nunca ha vivido. Tú eres como este plato, Berenice, me dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me desarmó. Te rompieron. Te tiraron. Creen que eres basura. Pero si tienes el coraje de reconstruirte con oro, valdrás más que cuando estabas entera. Valdrás más que todos ellos juntos. Me aferré a esa enseñanza como un náufrago a una tabla en medio de un naufragio. Pasé los siguientes 4 años en ese sótano. Mientras otros niños jugaban o se peleaban, yo aprendía. Aprendí a moldear la arcilla, a controlar la temperatura del horno, a mezclar los esmaltes, a cortar vidrio sin sangrar. Aprendí a tomar los pedazos de botellas de cerveza rotas que encontraba en la calle y convertirlos en mosaicos brillantes que atrapaban la luz del sol. Aprendí que mis manos, esas manos que mi madre decía que eran toscas y de hombre, podían crear belleza absoluta. El día que cumplí 18 años, el sistema me expulsó. Era la ley. A las 12 del día, dejé de ser responsabilidad del Estado. Pero yo ya no era la niña asustada de 14 años.
Tenía una habilidad. Tenía una mentora. Y tenía una rabia fría y dorada corriendo por mis venas, alimentando mi ambición. No busqué a mis padres. No busqué a mis hermanas. Me fui con doña Ofelia a San Miguel de Allende, un pueblo mágico lleno de arte y extranjeros, donde ella tenía un pequeño taller abandonado que me ofreció usar. Borré mi pasado. Dejé de ser la hija de Soraya y Ramiro. Me convertí en Berenice, la artista. 16 años. Ese es el tiempo exacto que tardé en construir mi imperio. No fue magia, no fue suerte, y definitivamente no fue un milagro. Fue sudor. Fue polvo de arcilla incrustado permanentemente en mis pulmones. Fueron quemaduras de horno en mis brazos que parecían mapas de mi esfuerzo. Fueron noches enteras sin dormir, comiendo sopas instantáneas, diseñando piezas que nadie quería comprar al principio. Pero doña Ofelia tenía razón. El oro llama al oro. Hoy, a mis 30 años, soy la dueña de la Galería Kintsugi en el corazón de San Miguel de Allende. Mi taller no es un sótano polvoriento, es un espacio espectacular de techos altos, vigas de madera antigua, luz natural que inunda cada rincón y un minimalismo elegante que grita dinero. Mis piezas ya no son manualidades de huérfana, son obras de arte contemporáneo. Jarrones, esculturas, murales que se venden por miles de dólares a coleccionistas de Nueva York, París y la alta sociedad de la Ciudad de México. Esa mañana de martes, el aire en el taller privado olía a lavanda y arcilla húmeda. Estaba trabajando en una pieza especial, un jarrón negro mate de 1,5 metros de altura que había roto intencionalmente. Estaba aplicando con un pincel finísimo el polvo de oro de 24 quilates sobre la resina fresca en la grieta principal. El contraste era hipnótico, la oscuridad profunda de la cerámica contra la luz violenta del oro. La imperfección era perfecta. El silencio sagrado de mi santuario se rompió cuando mi asistente, Leo, un chico joven y entusiasta que estudiaba artes visuales, entró con una expresión extraña en el rostro. Jefa, disculpe la interrupción. Llegó esto. Es por mensajería privada urgente. Me entregó un sobre grueso, de color crema, con caligrafía dorada en relieve. El papel pesaba, denotando costo. Pero lo que me golpeó no fue el lujo, sino el olor. Olía a ese perfume floral barato y dulzón que mi madre usaba para sentirse elegante. Ese aroma me provocó una náusea instantánea, un reflejo pavloviano de rechazo. Reconocí la letra. Era imposible no reconocer esos trazos exagerados y cursis, aunque hubieran pasado 16 años. Dejé el pincel con cuidado. Me limpié las manos en un trapo de lino. Abrí el sobre. Era una invitación de boda. Soraya Montes y Roberto de la Cruz tienen el honor de invitarle a la celebración de su enlace nupcial. Mi madre se casaba. Otra vez. Creo que era el tercero, o quizás el cuarto marido. Perdí la cuenta después del que nos abandonó. Pero lo que me hizo detener el corazón no fue la invitación en sí, sino lo que cayó de ella al sacarla del sobre, una pequeña tarjeta impresa y una nota manuscrita en un papel rosa neón adhesivo. Leí la tarjeta impresa primero. Tenía un código QR grande en el centro y decía, nuestro amor es el regalo más grande, pero nuestra nueva vida necesita cimientos sólidos. En lugar de regalos físicos, que ya tenemos muchos, los novios agradecerán profundamente su contribución monetaria a la cuenta bancaria. ¡Qué elegancia! ¡Qué clase! Pedir dinero en efectivo antes de siquiera saludar. Y luego, la nota manuscrita. La letra de mi madre, apresurada, exigente, manipuladora, Berenice, mija. Sé que estás en San Miguel. Mi amiga Marta vio un reportaje sobre ti en la revista Caras, el mes pasado. Dice que te va muy bien, que eres famosa. ¡Qué orgullo! Siempre supe que tenías talento, heredado de mi lado artístico, claro. Me voy a casar y va a ser el evento del año en Cuernavaca. Necesito un apoyo, hija. La reserva del salón son 150,000 pesos. Sé que para ti eso no es nada ahora. No me falles. Es tu oportunidad de volver a la familia, de hacer las paces.
Te quiero, mamá. 150,000 pesos. Es tu oportunidad de volver a la familia. Solté una risa seca, sin humor, que resonó en el taller vacío. Doña Ofelia, que ahora vivía en la casita de huéspedes al fondo de mi jardín rodeada de bugambillas, entró en ese momento apoyada en su bastón de madera tallada. Me vio la cara pálida y vio la nota rosa en mi mano. ¿Son ellos?, preguntó, con esa intuición que nunca fallaba. Es ella. Quiere dinero para su boda. Dice que es mi oportunidad para ser perdonada por ella, por haberme abandonado. Los buitres huelen la carne fresca desde kilómetros, dijo Ofelia, sentándose con dificultad en su silla favorita. No le vas a contestar, ¿verdad, Berenice? No, dije, rompiendo la nota rosa en 2 pedazos exactos. Para mí están muertos. Los enterré hace 16 años en el patio del DIF. Pero los muertos en esta familia no descansan en paz. Especialmente cuando huelen dinero. Especialmente cuando tienen deudas que ocultar y apariencias que mantener. 3 días después, los buitres llegaron en persona. No esperaron una respuesta. Asumieron que su presencia física sería suficiente para doblegarme. Estaba en el showroom principal, atendiendo a un cliente muy importante, el arquitecto Monroy de Monterrey, que estaba interesado en adquirir 3 piezas grandes para el lobby de un hotel de lujo. Estábamos discutiendo sobre la textura del esmalte cuando escuché un alboroto en la entrada principal de la galería. Dígale que soy su padre. Tengo derecho a entrar. Es mi sangre. La voz de Ramiro. Esa voz que solía gritarme por dejar un juguete fuera de lugar. Me disculpé con el arquitecto con una sonrisa profesional y caminé hacia la entrada. Ahí estaban. Ramiro había envejecido mal. Su cabello, antes negro, ahora estaba ralo y teñido de un color azabache antinatural que goteaba tinte barato sobre sus sienes sudorosas. Su piel cetrina colgaba en bolsas bajo sus ojos inyectados en sangre. Llevaba un traje gris que le quedaba grande, brillante por el uso, y olía a una mezcla rancia de tabaco viejo y loción de farmacia. Pero lo peor fue ver a Griselda. Mi hermana mayor, la que se fue con papá para ser su utilidad. Tenía 32 años, solo 2 más que yo, pero parecía de 50. Tenía la espalda encorvada, el cabello opaco y recogido en una cola de caballo triste. Sus manos estaban rojas, agrietadas, llenas de cortes y quemaduras. Me miró con ojos de perro apaleado que me partieron el alma por un segundo, hasta que vi el resentimiento puro y duro brillando en el fondo de sus pupilas. Berenice, dijo mi padre al verme, abriendo los brazos en un gesto teatral, como si fuera a abrazarme. Me quedé inmóvil, cruzada de brazos. Mírate. Toda una señora. ¡Qué elegancia! ¡Qué lugar! ¿Qué hacen aquí?, pregunté. Mi voz salió fría, cortante, profesional. No era la voz de su hija asustada. Era la voz de la dueña del negocio, protegiendo su territorio. Vinimos a visitarte, hermanita, dijo Griselda. Su voz era áspera, como si hubiera tragado vidrio molido. ¿No nos vas a invitar ni un vaso de agua? Con lo que cuestan esos jarrones feos, seguro te alcanza para agua embotellada, ¿no? Griselda, cállate, sé amable, siseó mi padre, dándole un codazo nada sutil en las costillas. Luego se volvió hacia mí con esa sonrisa untuosa de vendedor de autos usados. Hija, perdón por la sorpresa. Estábamos cerca, pasando por San Miguel, y, bueno, la familia es la familia. No podíamos no saludarte. No somos familia, dije, manteniendo la distancia. La familia no se deja en una banqueta con una bolsa de ropa sucia. La familia no pasa 16 años sin llamar. Salgan de mi galería ahora mismo. Están asustando a mis clientes. Espera, espera. Ramiro cambió de táctica instantáneamente. La sonrisa desapareció. Sacó un folder de plástico sucio del bolsillo interior de su saco. No venimos a pedir limosna, Berenice. No somos mendigos.
Venimos a hacer negocios. De igual a igual. No me interesan tus negocios. Escucha, solo escucha, insistió, poniendo el folder sobre una mesa de cristal inmaculada, dejando una mancha visible de grasa de sus dedos. Sé que te va bien. Muy bien. Pero a mí me ha ido, regular. Tengo un taller de carpintería en Ecatepec, pero necesito capital para modernizarme. Tú pones el dinero, yo pongo la mano de obra y la experiencia. Hacemos una línea exclusiva, muebles y cerámica Price. Será un éxito rotundo. Solo necesito que firmes aquí como aval solidario para un pequeño préstamo de negocios que ya tengo preaprobado. Miré el papel que asomaba del folder. No era un préstamo pequeño. Era un crédito empresarial de alto riesgo por 2 millones de pesos. Y la garantía que pedía el banco no era su taller de mala muerte. Era mi galería. Quería poner mi patrimonio como colateral de su fracaso. ¿Quieres que hipoteque mi negocio, mi vida, para darte dinero a ti? Pregunté, incrédula ante su audacia y su desconexión con la realidad. ¿Después de lo que hiciste? No es darme dinero, es invertir en la familia, dijo él, ofendido. Además, me lo debes. Yo te di la vida. Te di un apellido. ¿Y Griselda? Griselda ha trabajado muy duro cuidándome todos estos años. Ella merece algo también, ¿no? Si te va bien a ti, nos tiene que ir bien a todos. Es la ley de la vida. Miré a Griselda. Ella me miraba con una mezcla tóxica de odio y desesperación. Tú tuviste suerte, Berenice, escupió ella, dando un paso adelante. A ti te mandaron al DIF y pudiste jugar a la artista, te dieron becas, te ayudaron. Yo tuve que criar a un hombre adulto desde los 16 años. Tuve que limpiar su mierda. Tú me debes esto. Es tu culpa que yo esté así. La lógica retorcida me mareó. ¿Yo le debía porque ellos me abandonaron? ¿Su sufrimiento era culpa mía porque yo sobreviví y prosperé? Lárguense, dije. Hice una seña discreta a los guardias de seguridad que había contratado hacía años, previendo que este día llegaría. Si vuelven a poner un pie aquí, llamaré a la policía y los denunciaré por allanamiento. Eres una malagradecida. Gritó mi padre mientras los guardias lo tomaban firmemente de los brazos. Tu madre tenía razón. Eres hierba mala. Nunca debimos tenerte. Los sacaron a la fuerza. Los vi a través del cristal, gritando en la acera, señalando mi galería. Me quedé temblando, no de miedo, sino de una furia antigua, volcánica, que amenazaba con quemarme por dentro. Pero el ataque no había terminado. Solo estaba cambiando de flanco, del físico al digital. Esa misma noche, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar sobre la mesa de mármol de mi cocina. Eran notificaciones de Instagram. Una tras otra. BZZZT, BZZZT, BZZZT. Abrí la aplicación. Me habían etiquetado en una serie de historias. @Thalía_Queen, una foto de ella llorando con un filtro que le ponía lágrimas brillantes. El texto decía, no puedo creer que mi propia hermana sea tan cruel. Deja a mi papá en la calle llorando. @Thalía_Queen, otra historia, esta vez un vídeo. La gente cree que @Galería Kintsugi es arte y amor, pero la dueña es una persona horrible que desprecia sus raíces. La verdad siempre sale a la luz, amigos. Thalía. La pequeña princesa. Ahora tenía 25 años. Entré a su perfil. Se definía como lifestyle influencer y model. Tenía 50,000 seguidores, probablemente la mayoría comprados o atraídos por sus fotos en bikini. Su feed era una triste colección de ropa de marca falsa, ubicaciones en restaurantes caros donde solo pedía un agua, y frases motivacionales vacías. Entonces llegó un mensaje directo de ella. Hola, hermanita perdida. Veo que trataste mal a papá hoy. Qué feo, la verdad. Oye, mamá está histérica con lo de la boda,
dice que no le vas a dar nada. Y yo, bueno, tengo un problemita. Unas tarjetas de crédito que se me salieron de control comprando cosas para mi imagen. Son como 50,000 pesos. Nada para ti, que vendes jarrones en dólares. Págamelas y borro los stories donde digo que eres una sociópata que odia a su familia. Si no, tengo 50,000 seguidores y les encantan los chismes. Tú tienes una reputación que cuidar con tus clientes ricos, ¿no? Piénsalo. Besis. Chantaje. Puro, duro y digital. Dejé el teléfono sobre la mesa. Sentí el impulso de vomitar. No eran familia. Eran una organización criminal emocional. Querían rodearme, asfixiarme, sacarme hasta la última gota de sangre dorada. Miré por la ventana hacia el jardín oscuro, donde la luz de la casita de Ofelia brillaba cálidamente. Ella estaba allí, leyendo, en paz. Eso era mi familia. Eso era lo que tenía que proteger. Ellos creían que seguía siendo la niña asustada de 14 años. Creían que podían intimidarme con gritos de «padre», con culpas inventadas o con amenazas de adolescentes en redes sociales. Creían que el vínculo de sangre era una cadena irrompible que me obligaría a ceder. No sabían con quién se estaban metiendo. Yo era experta en cosas rotas. Pero también era experta en hornos. Sabía exactamente cuánta temperatura se necesitaba para endurecer el barro hasta hacerlo piedra, y cuánta temperatura se necesitaba para reducir algo a cenizas. Tomé el teléfono nuevamente. No para responderle a Thalía. Marqué un número que tenía guardado para emergencias extremas. ¿Licenciado Efraín? Dije cuando contestó mi abogado, un hombre astuto y despiadado que había conocido en una subasta. Perdón por la hora. Necesito que inicie una investigación completa a primera hora mañana. Dígame, Berenice. ¿Problemas de plagio? No. Problemas de plagas. Quiero saber todo sobre las deudas de Ramiro Price. ¿Quiénes son sus acreedores? ¿Cuánto debe? Todo. Y quiero la situación fiscal detallada de Soraya Montes. Todo lo que el SAT tenga sobre ella. Y sobre Thalía, quiero un rastreo de sus actividades en redes. Berenice, eso le va a costar una fortuna en investigadores privados y trámites, advirtió Efraín con voz soñolienta pero interesada. Comprar la deuda de su padre, si es eso lo que piensa, no es una inversión, es tirar dinero a un pozo negro. No es una inversión, Efraín, dije, mirando mi reflejo en el cristal de la ventana. Mis ojos brillaban duros y fríos, como obsidiana. Es la compra de munición. Quiero ser la dueña de su desastre. Quiero tener los papeles que demuestren que son míos. Prepare todo para comprar la cartera vencida de mi padre. Voy a convertirme en su acreedora. Durante la siguiente semana, jugué el papel que ellos esperaban, la víctima asustada. El silencio. Dejé que creyeran que estaba acorralada, que estaba considerando sus ofertas por miedo al escándalo público. No contesté los mensajes de Thalía, no respondí las llamadas de números desconocidos que seguramente eran de mi padre. Dejé que se cocieran en su propia salsa de anticipación. Mientras tanto, Efraín hacía su trabajo sucio de manera impecable. El informe que llegó a mi escritorio de caoba el jueves por la mañana era devastador. Era una autopsia de la mediocridad y el vicio. Mi padre no debía 2 millones. Debía casi 3. Y no al banco como había dicho. Debía dinero a una financiera de dudosa reputación llamada Préstamos Rápidos El Tiburón y a varios prestamistas locales que cobraban intereses diarios y rompían piernas. Su taller estaba hipotecado hasta los cimientos, la maquinaria ya no era suya. Griselda no tenía nada a su nombre, legalmente, ella no existía financieramente, era solo una extensión de las deudas de mi padre, una codeudora solidaria que había firmado todo lo que él le puso enfrente sin leer. Mi madre era aún peor, si eso era posible. Soraya había estado viviendo de las pensiones alimenticias de sus exmaridos y de pequeños fraudes al sistema de bienestar social. Declaraba 0 ingresos al SAT, alegando discapacidad para trabajar,
pero su cuenta de Instagram y Facebook estaba llena de fotos de viajes, ropa y cenas pagadas por sus novios de turno. Y lo más interesante, había estado recaudando donaciones para su boda a través de una cuenta personal no declarada a nombre de Thalía, acumulando una suma considerable que el fisco desconocía por completo. Tenía la dinamita. Tenía la mecha. Solo necesitaba encenderla en el momento preciso. ¿Compramos la deuda, licenciada?, preguntó Efraín, sentado frente a mí, con una mezcla de admiración y temor. Cómprala toda, dije, firmando el cheque bancario. Paga el 50% en efectivo a los prestamistas. Estarán felices de recuperar algo de un deudor incobrable como Ramiro. Transfiere los derechos de cobro a mi sociedad anónima. Quiero ser la dueña de su casa, de su taller y de su camisa. Una vez que tuve los papeles legales en mi caja fuerte, envié el cebo. Un mensaje grupal de WhatsApp. A mi padre, a mi madre y a Thalía. Hola familia. He reflexionado mucho sobre lo que pasó y sobre lo que dijeron. Tienen razón, la familia es importante y no quiero vivir con rencor. Quiero ayudar. Los invito este sábado a las 8 de la tarde a la Galería Kintsugi. Tengo un evento exclusivo para coleccionistas VIP. Haré un anuncio especial sobre mi inversión en el futuro de la familia esa noche. Por favor, vengan elegantes. Será una noche inolvidable. La respuesta fue inmediata, casi obscena en su rapidez. Ramiro, sabía que eras una buena hija. Dios te bendiga. Ahí estaremos. Soraya, gracias, mija. Sabía que recapacitarías. Llevaré el número de cuenta para el depósito de la boda. Thalía, borro los stories ya mismo. ¡Qué emoción! ¿Habrá prensa? Voy a buscar mi mejor outfit. La codicia es el mejor cebo. Se tragaron el anzuelo, la línea y la plomada. El sábado llegó con una noche fresca y estrellada en San Miguel de Allende. La galería estaba espectacular. Había transformado el espacio. Luces cálidas iluminaban mis piezas de cerámica reparada con oro, haciéndolas brillar como tesoros antiguos. Había contratado un servicio de catering de lujo con canapés de autor, champán francés corriendo como agua y un cuarteto de cuerdas tocando Vivaldi en un rincón. Mis clientes habituales, gente de la alta sociedad, extranjeros adinerados, críticos de arte, estaban allí, admirando mi nueva colección titulada Cicatrices de Oro. El ambiente era de sofisticación y murmullos cultos. A las 8:05 de la tarde, llegaron ellos. Parecían un circo ambulante intentando infiltrarse en una ópera. Destacaban, y no de buena manera. Mi madre, Soraya, llevaba un vestido de lentejuelas doradas demasiado ajustado para su edad y demasiado brillante para la ocasión. Parecía una bola de discoteca dañada. Entró saludando con la mano como si fuera la reina de Inglaterra, con una sonrisa congelada de botox mal aplicado. Thalía iba vestida como si fuera a un antro de reggaetón, con un vestido corto neón y tacones de plataforma imposibles. Entró grabando todo con su celular, con el flash encendido, molestando a los invitados. Aquí llegando al evento de Mrs. VIP Access, bebés, gritaba a su teléfono. Mi padre, Ramiro, se había puesto un smoking alquilado que le quedaba corto de mangas y olía a naftalina. Caminaba con el pecho inflado, mirando a los invitados con una mezcla de envidia y arrogancia, como calculando cuánto dinero había en la sala. ¿Y Griselda? Griselda llevaba un vestido gris simple, probablemente de segunda mano, que le quedaba grande. Caminaba mirando al suelo, con los hombros hundidos, como si quisiera desaparecer en las baldosas. Era la única que parecía sentir vergüenza. Los recibí en la entrada del showroom con una copa de champán en la mano y una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Una sonrisa de tiburón. «Hija», exclamó mi madre, lanzándose a besarme la mejilla, dejando una marca de maquillaje barato en mi piel. Me aparté sutilmente. «¡Qué lugar tan divino! ¡Cuánto lujo! Mira nada más, Thalía, toma fotos, que se vea que esto es nuestro, de la familia». Berenice, dijo mi padre,
frotándose las manos y mirando las joyas de una clienta cercana. Veo mucha gente con dinero. ¿Les vas a decir ahora que nos vamos a asociar? ¿Cuándo anuncias lo del taller? Les voy a decir muchas cosas, papá, respondí suavemente. Pero todo a su tiempo. Disfruten la fiesta. Beban champán. Es del caro. Los dejé sueltos en la fiesta como un experimento sociológico cruel. Fue doloroso de ver. Soraya acorraló a la esposa del alcalde, intentando presumir, sí, yo le enseñé todo lo que sabe. El talento viene de mí. Por cierto, me caso en un mes, si quieren venir a Cuernavaca. La mujer la miró con horror y se excusó rápidamente. Ramiro se dedicó a comer canapés de 2 en 2 y a interrogar a un coleccionista sobre cuánto costaba su reloj. Talía se tomaba selfies con las esculturas, tocándolas, algo prohibido, hasta que un guardia tuvo que pedirle amablemente que se alejara. Griselda se quedó en un rincón, cerca de la cocina, comiendo con ansiedad, mirando a todos con ojos tristes. Me acerqué a ella un momento. ¿Tienes hambre? Le pregunté. Ella se sobresaltó. No he comido desde ayer, susurró. Papá dijo que ahorráramos el dinero de la comida porque aquí nos darías un banquete. Sentí una punzada en el pecho. No por ellos, sino por la crueldad banal de mi padre. Le hice una seña a un mesero para que le llevara una bandeja completa a ella sola. A las 9:30 de la noche, hice sonar mi copa con una cuchara. El silencio se hizo en la sala. Bienvenidos todos, dije, mi voz clara y potente. Gracias por acompañarme en la presentación de Cicatrices de Oro. Esta noche es especial porque están aquí las personas que originaron mi historia. Mi familia biológica. Ramiro y Soraya sonrieron radiantes, saludando a la multitud, creyendo que era su momento de gloria. Les he pedido que vengan porque tengo que resolver unos asuntos pendientes con ellos. Así que, si me disculpan unos minutos, pasaremos a mi oficina privada para firmar los documentos de nuestra nueva relación. Hubo aplausos educados. Mis padres caminaron hacia mí, triunfantes. Entramos en mi oficina. Mi oficina era un cubo de cristal insonorizado situado en el centro de la galería, elevado sobre 3 escalones. Desde dentro podíamos ver la fiesta, las luces, la gente feliz, pero nadie podía escucharnos. Era una pecera. Una jaula de oro transparente. Efraín, mi abogado, ya estaba allí, sentado frente a mi escritorio de mármol negro con una pila de carpetas ordenadas milimétricamente. Siéntense, dije, ocupando mi silla de cuero de respaldo alto detrás del escritorio. Me sentí poderosa. Ya no era la niña en el pasillo con una bola de barro. Era la juez, jurado y verdugo. ¿Quién es él?, preguntó mi madre, mirando con desconfianza a Efraín, arrugando la nariz. Mi abogado. El licenciado Efraín Valenzuela. Está aquí para formalizar la transacción. Ah, perfecto, dijo Talía, sentándose en el borde del escritorio y masticando chicle con la boca abierta. Oye, Bere, después de esto ¿me puedes presentar a ese chico guapo de la entrada? El rubio. Parece rico. Bájate de mi escritorio, dije. Mi voz fue seca como un latigazo. Talía se sobresaltó y se sentó en una silla, ofendida. Abrí la primera carpeta con lentitud deliberada. Ustedes vinieron aquí pidiendo dinero. Pidiendo que la familia se ayude. Exigiendo que yo pague por sus errores, sus vicios y sus caprichos. Bien. He tomado medidas drásticas para resolver sus situaciones financieras de raíz. Mi padre sonrió, mostrando sus dientes amarillentos manchados de canapé. Se aflojó la corbata de moño. Sabía que eras lista, Berenice. Sabía que en el fondo eras una Price. ¿Cuánto es el cheque? ¿Pusiste los 2 millones? No hay cheque, dije. Saqué un documento con sellos oficiales y lo deslicé sobre la superficie fría del mármol hacia él. Papá, lee el encabezado. Ramiro entrecerró los ojos,
le costaba leer sin sus lentes que, por vanidad, no se había puesto. ¿Cesión de derechos de crédito? ¿Qué es esto? Significa, papá, que ayer por la tarde, mi sociedad anónima compró la totalidad de tu deuda. Compré tu deuda con préstamos rápidos El Tiburón y compré los pagarés que firmaste con esos prestamistas en el hipódromo. Me costó negociar, pero aceptaron el 50% en efectivo inmediato antes que no cobrar nada. Ramiro parpadeó, confundido, procesando la información lentamente. ¿Qué? ¿Compraste mi deuda? O sea, ¿ya no les debo a ellos? Su rostro se iluminó con una esperanza patética. Eso es genial. ¿Entonces te debo a ti? Maravilloso. Entonces todo queda en familia. Tú me la perdonas, ¿verdad? O te pago cuando el negocio arranque, en unos años. Sin intereses, claro. Solté una carcajada corta. Te equivocas. Saqué otro papel, este con un borde rojo. Este es un requerimiento judicial de pago inmediato. Como tu nueva acreedora legítima, y habiendo revisado tus finanzas y viendo que no tienes solvencia, ni plan de negocios viable, ni intención real de pagar, estoy ejecutando la garantía. Tienes 30 días naturales para pagar los 2,8 millones de pesos íntegros, más los intereses moratorios acumulados que son del 12% mensual. ¿Qué? Ramiro se puso de pie de un salto. ¿Estás loca? No tengo ese dinero. Lo sé. Por eso, si no pagas en 30 días, embargaré tu taller, tu maquinaria, tu camioneta y la casa donde viven tú y Griselda. Ya inicié el trámite de embargo precautorio. El silencio en la habitación fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y la respiración agitada de mi padre. ¿Qué? Susurró Griselda. Fue la primera vez que habló. Su voz temblaba. ¿La casa? Pero... Berenice, ¿dónde vamos a vivir? Es lo único que tenemos. Eso debieron pensarlo antes de venir a mi galería a extorsionarme, dije, sin mirarla, manteniendo mis ojos fijos en mi padre. Papá, tú hipotecaste esa casa 3 veces. Yo solo estoy cobrando lo que es mío. Eres una víbora. Gritó mi padre, golpeando la mesa. Soy tu padre. Y yo soy tu dueña ahora, respondí fría. Siéntate. No he terminado. Me volví hacia mi madre. Soraya estaba pálida bajo su capa de maquillaje, abanicándose con la mano. ¿Y tú, Soraya? A mí no me hables así, dijo ella, intentando recuperar la compostura. Yo no te debo dinero. Yo solo pedí una donación voluntaria para mi felicidad. Sí. Una donación. Y para dártela legalmente, mi contador tuvo que hacer una diligencia debida. Tuvo que revisar tu estatus fiscal. Deslicé otro documento hacia ella. Tenía el logo verde y gris del SAT, Servicio de Administración Tributaria. Resulta, mamá, que llevas 10 años cobrando una pensión del gobierno por incapacidad laboral permanente, alegando que no puedes trabajar por problemas de espalda. Sin embargo, tus redes sociales muestran que viajas, bailas en fiestas y ahora, organizas una boda de lujo de $500,000 de pesos. Soraya tragó saliva. Esos son regalos. No para el SAT, dije. Y esa cuenta secreta a nombre de Thalía donde has estado recibiendo depósitos no declarados, eso se llama lavado de dinero y fraude fiscal. Con este documento, confirmo que mi abogado presentó una denuncia formal anónima esta mañana ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Adjuntamos las capturas de pantalla de tus invitaciones pidiendo dinero y tus estados de cuenta bancarios que conseguimos. Mi madre se puso del color de la cera. ¿Me denunciaste al SAT? Susurró, horrorizada. Me van a meter a la cárcel. Es una posibilidad real, dijo Efraín, interviniendo por primera vez con voz calmada. Fraude al seguro social y evasión fiscal. Mínimo son multas que te dejarán en la bancarrota. Máximo, 3 a 5 años de prisión. Eres un monstruo.
chilló mi madre, poniéndose de pie, tirando la silla. Soy tu madre. Te di la vida. Te llevé en mi vientre. Me diste la vida y luego me la quitaste cuando me tiraste a la basura como un perro, respondí, poniéndome de pie también, inclinándome sobre el escritorio. Ustedes creen que porque compartimos ADN tienen derecho a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi paz. Creen que pueden aparecer 16 años después y exigir cosecha donde nunca sembraron. Pues entiendan esto, no es una negociación. No, es una sentencia de muerte para su estilo de vida parásito. Voy a decirle a todos. Gritó Thalía, sacando su celular con manos temblorosas. Voy a hacer un live ahora mismo. Les diré a mis seguidores que eres una estafadora que odia a su madre. Te voy a cancelar. Hazlo, la reté, sonriendo. Pero antes, lee esto. Efraín le pasó una hoja a Thalía. Es una demanda civil por difamación, extorsión y ciberacoso, lista para ser presentada en el juzgado mañana a primera hora. Tenemos las capturas certificadas ante notario de tus mensajes exigiendo 50,000 pesos a cambio de tu silencio. Eso es un delito grave, Thalía. Se llama extorsión. Si publicas una sola palabra sobre mí, te aseguro que pasarás los próximos 10 años trabajando solo para pagar mis honorarios legales. Y por cierto, ya contacté a las marcas de ropa que etiquetas falsamente en tus fotos. Saben que usas productos piratas. Tu carrera de influencer terminó hace 10 minutos. Thalía soltó el celular sobre la alfombra como si quemara. Se echó a llorar, un llanto infantil, berrinchudo y feo. Ramiro, rojo de ira, con las venas del cuello a punto de estallar, intentó abalanzarse sobre el escritorio para agarrarme. Maldita perra. Te voy a enseñar a respetar a tu padre. Te voy a matar. Presioné un botón discreto bajo mi escritorio. En 2 segundos, la puerta de cristal se abrió y entraron 3 guardias de seguridad enormes, vestidos de negro. Sáquenlos, ordené, volviendo a sentarme. Y entréguenles esto a la salida. Efraín les entregó el último documento a cada uno, una orden de restricción. 500 metros, dije. Si se acercan a mí, a mi casa, a mi galería o a doña Ofelia a menos de 500 metros, la policía los arrestará por acoso y violación de orden judicial. Tienen mis deudas, tienen mis demandas y tienen mi desprecio absoluto. Ahora, lárguense de mi propiedad antes de que decida no ser tan amable. Los guardias los agarraron. Mi madre lloraba histéricamente sobre su boda arruinada y la cárcel. Mi padre maldecía y amenazaba. Thalía sollozaba por su Instagram perdido. Solo Griselda se detuvo en la puerta, resistiéndose un segundo al guardia. Se giró y me miró. No había odio en sus ojos esta vez. Había un miedo profundo, sí, pero también algo más. Reconocimiento. Admiración. Berenice, susurró. ¿De verdad nos vas a quitar la casa? ¿De verdad me vas a dejar en la calle? Me acerqué a ella. Saqué un sobre pequeño y abultado de mi bolsillo y se lo metí en la mano disimuladamente, apretando sus dedos sobre él. Voy a quitarle la casa a Ramiro, dije en voz baja, solo para que ella oyera. Él la hipotecó, él la perdió. Él es el responsable. Pero en ese sobre hay dinero en efectivo suficiente para 3 meses de renta de un departamento pequeño y modesto, y la dirección de una escuela culinaria en Querétaro que busca aprendices pagados. Es solo para ti, Griselda. Solo para ti. Si usas un solo peso para darle de comer a él, o para pagar sus vicios, te hundirás con él y no volveré a ayudarte. Si te vas, si huyes esta noche, tienes una oportunidad. Tú decides si quieres ser libre o seguir siendo su sirvienta. Griselda apretó el sobre contra su pecho. Asintió levemente, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias, y salió tras los demás, empujada por los guardias. Me quedé sola en la oficina de cristal. A través de las paredes transparentes, veía a mis invitados bebiendo champán, riendo, ajenos al drama brutal que acababa de ocurrir, admirando la belleza de las cosas rotas.
Mis manos temblaban ligeramente, pero no era debilidad. Era la descarga de adrenalina de haber soltado un peso muerto que cargué sobre mi espalda durante 16 años. Me serví una copa de agua. Bebí. Sabía a gloria. La caída de la Casa Price no fue lenta. Fue un derrumbe rápido y ruidoso, como un edificio mal cimentado ante un terremoto. La boda de mi madre se canceló 2 días después. El novio, Roberto, al recibir una notificación del SAT pidiendo información sobre sus finanzas vinculadas a Soraya, huyó más rápido que mi madre del albergue DIF aquel día. Canceló el salón, bloqueó a mi madre de WhatsApp y desapareció. Soraya tuvo que vender sus joyas falsas, su ropa de marca y hasta su coche para pagar la multa inicial y evitar la prisión preventiva, aunque quedó con antecedentes penales por fraude y una deuda impagable con el fisco que la perseguirá hasta la tumba. Ahora vive en un cuarto de azotea en Iztapalapa, trabajando de recepcionista en un motel de paso, siempre quejándose de su hija ingrata y millonaria, con cualquiera que quiera escucharla, pero nadie le cree. Ramiro perdió el taller y la casa en tiempo récord. Ejecuté la garantía sin piedad a los 31 días exactos. No me quedé con las propiedades, me daban asco. Las rematé en subasta y doné el dinero íntegro al DIF de la Ciudad de México, específicamente etiquetado para el programa de artes y oficios para adolescentes abandonados. Mi padre vive ahora en una pensión de mala muerte, amargado, alcohólico, culpando al gobierno, a los bancos y a mí de su fracaso, esperando un golpe de suerte en la lotería que nunca llegará porque se gasta lo poco que tiene en boletos. Thalía tuvo que borrar sus redes sociales tras ser expuesta por las marcas. Sin su plataforma de mentiras y sin el dinero de mamá, tuvo que enfrentarse al mundo real por primera vez. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en una tienda de ropa en un centro comercial, doblando camisetas por el salario mínimo. La ironía no se me escapa, ahora ella es la que tiene que mantener el orden que otros desordenan. ¿Y Griselda? Griselda fue la única grieta donde el oro pudo entrar y quedarse. 2 semanas después del incidente, recibí una postal sencilla, sin remitente, con el sello postal de Querétaro. No tenía texto, solo un dibujo torpe pero sincero de un plato de comida caliente. Y una palabra escrita al reverso, gracias. Supe que lo había logrado. Había usado el dinero para escapar esa misma noche. Había dejado a Ramiro gritando en la calle y se había subido a un autobús. Por primera vez en su vida, Griselda se eligió a sí misma. No le di una vida resuelta, le di una oportunidad. Y ella la tomó. Meses después, estaba en mi taller terminando la pieza principal para mi nueva exposición internacional. Era una escultura monumental, abstracta, hecha de los escombros de una pared de concreto derrumbada que recogí de una demolición. Uní los bloques de concreto gris y feo con resina transparente mezclada con oro macizo. Doña Ofelia entró con 2 tazas de té de canela humeante. Se sentó a mi lado en silencio y miramos la obra juntas. El sol de la tarde entraba por los ventanales, haciendo brillar las vetas doradas de la escultura. Quedó hermosa, mija, dijo ella, con esa voz que siempre me daba paz. Se llama Justicia, respondí. Es un nombre fuerte. Me miró de reojo. ¿Te sientes culpable? Dejé el pincel y miré mis manos. Manos de artista. Manos fuertes, manchadas de oro y arcilla. Manos que habían construido un imperio desde la nada absoluta. A veces, admití, sintiendo un nudo en la garganta. A veces, en la noche, pienso que fui demasiado dura. Que podría haberles dado un poco de dinero y ya, para que se fueran. Que la sangre debería pesar más que el rencor. Que quizás soy la villana de su historia. Ofelia negó con la cabeza lentamente, tomando un sorbo de té. La sangre te hace pariente, Berenice. La lealtad te hace familia. Ellos rompieron el pacto sagrado cuando te abandonaron a tu suerte siendo una niña. Tú no rompiste nada, simplemente te negaste a ser la pegadura barata de sus errores. Les diste lo que merecían, las consecuencias exactas de sus propios actos. Eso no es crueldad, hija. Eso es equilibrio. Eso es karma. Tomé el té,
dejando que el calor reconfortara mi pecho. Miré alrededor de mi galería. Vi a mis empleados riendo en la entrada, gente a la que yo pagaba sueldos justos y trataba con respeto. Vi a Ofelia, mi verdadera madre en todo menos en biología. Vi mi arte, mis cicatrices doradas brillando bajo la luz, contando mi historia sin vergüenza. Ellos me dijeron esa noche, hace 16 años, que yo era hierba mala. Me dijeron que el DIF me enseñaría mi lugar en el mundo. Y tenían razón, aunque no como ellos pensaban. El DIF me enseñó que mi lugar no estaba en las sombras de su negligencia, ni sirviendo a sus caprichos. El DIF y Ofelia me enseñaron que mi lugar estaba aquí, en la luz de mi propia creación. Mamá eligió a mi hermana menor. Papá eligió a mi hermana mayor. Y yo tuve que hacer la elección más difícil de todas, yo me elegí a mí misma. Y esa fue, sin duda, la mejor elección de mi vida.